1973, en un rincón helado de la Unión Soviética, un grupo de científicos construye un telescopio diferente a cualquier otro. No busca estrellas, escucha el universo. El proyecto se conocía como Orel 3. Oficialmente, estudiaba radiación cósmica. Pero dentro de esas paredes, había algo más, un rumor de que el telescopio podía oír lo imposible. El jefe del proyecto era el Dr. Yuri Antonov, un astrofísico brillante, y obsesionado con la idea de que el universo era consciente. Una noche de diciembre, encendieron el receptor por primera vez. Nadie esperaba lo que vendría. A las 2:13 de la madrugada, una interferencia desconocida rompió el silencio. No era estática. No era código. Era algo parecido a una voz humana. Grabaron el sonido. Al reproducirlo, el laboratorio entero se quedó helado. Una voz susurrante decía algo que nadie pudo traducir, pero todos sintieron el miedo. El informe oficial fue clasificado como anomalía técnica. Pero en las copias filtradas se describía la voz como orgánica, con tono emocional. Uno de los técnicos renunció al día siguiente. Dijo haber soñado con la voz, que lo llamaba por su nombre. Después de eso, el telescopio permaneció en silencio. Pero algunos afirman que, si lo conectas hoy, aún puedes oírla. Así comenzó la historia del telescopio que escuchaba fantasmas, una historia que la ciencia intentó borrar, pero que el eco del universo nunca dejó morir. 2 semanas después del incidente, el Dr. Antonov ordenó repetir la escucha. Pero esta vez, conectaron antenas más potentes, y dejaron grabando toda la noche. A las 3:06 de la madrugada, una nueva transmisión apareció. 3 tonos cortos. Una pausa. Luego, un suspiro. El sonido se repitió 7 veces. Uno de los científicos, experto en lingüística, aseguró que aquello tenía estructura de lenguaje. Intentaron transcribirlo. Cada intento falló. Las ondas parecían cambiar cada vez que alguien las escuchaba, como si reaccionaran. Antonov propuso una locura: enviar la señal de vuelta al espacio, exactamente como la recibieron. 16 segundos después, una respuesta llegó. No había margen para error. Nadie podía devolver una señal tan rápido, excepto lo que fuera que estaba del otro lado. En la nueva grabación, la voz pronunció algo que parecía un nombre: Yuri. Algunos pensaron que era coincidencia. Otros, que el telescopio no estaba captando el cosmos, sino algo atrapado entre frecuencias y almas. Varios miembros pidieron ser reasignados. Antonov, en cambio, empezó a dormir en el laboratorio. Decía que ella volvería. La segunda voz confirmó lo que nadie quería creer. No estaban solos. Pero lo que los esperaba no provenía de ninguna estrella. 2 días después del segundo contacto, una de las grabaciones desapareció del archivo principal. Nadie firmó su retiro. Nadie admitió haberla visto. Antonov sospechó de su propio equipo. Instaló cámaras ocultas y cerró el laboratorio a cualquier visitante. Pero el miedo ya se había infiltrado. Entre los papeles de un asistente, encontraron una nota con símbolos extraños. Coincidían con las formas de la onda registrada. El asistente confesó haber intentado traducir el mensaje. Dijo que creía escuchar, entre las interferencias, una frase: "Estamos aquí, pero no vivos". El 17 de enero de 1974, el gobierno soviético cerró el proyecto Orel 3. Los archivos fueron sellados y Antonov, silenciado. Esa noche, sin orden oficial, Antonov retiró una caja del laboratorio. Dentro, la copia de seguridad de la señal. Viajó en tren hasta Moscú. Nadie lo acompañó. En los registros, su nombre desaparece al día siguiente. Un guardia de estación declaró haberlo visto hablar solo, como si respondiera a alguien invisible. Semanas después, apareció una cinta sin etiqueta en una oficina de correos abandonada. Contenía la voz y un sonido de respiración humana detrás. El archivo se perdió en la burocracia soviética, pero algunos investigadores aseguran haber escuchado fragmentos, en frecuencias que no deberían existir. En 1975, un grupo de radioaficionados de Leningrado detectó una señal inusual. Un pulso repetitivo en la frecuencia 137.4 MHz. En la transmisión se escuchaba un código en voz baja: Orel, Orel. Nadie en el grupo sabía que ese era el nombre del telescopio desaparecido. Los aficionados grabaron la señal y enviaron las cintas a la Universidad Estatal de Moscú. 3 días después, el grupo fue visitado por oficiales del gobierno. Las grabaciones fueron confiscadas. A los radioaficionados se les ordenó no hablar del tema. Pero uno logró esconder una copia en su casa. Décadas después, esa cinta apareció en un mercado de pulgas en San Petersburgo. En ella, la voz sonaba más clara y más humana. Analistas modernos lograron aislar una frase completa: "No miren arriba, ellos miran hacia nosotros". Una teoría surgió: ¿y si la señal no provenía del espacio,
sino de una resonancia entre conciencia humana y frecuencia electromagnética? En archivos desclasificados se hallaron informes de laboratorios soviéticos que intentaron sintonizar la mente humana, usando ondas similares. En 1991, tras la caída de la URSS, la frecuencia 137,4 MHz volvió a emitir. Esta vez, con un nuevo susurro, Antonov. Así nació la leyenda de la frecuencia maldita, una voz que viaja entre siglos, recordando al mundo que el silencio del espacio no está vacío. En 1998, un historiador ruso adquirió un baúl en una subasta militar. Dentro encontró un cuaderno de cuero con las iniciales YA grabadas en la tapa. Las primeras páginas eran cálculos y notas técnicas, pero luego, las ecuaciones se mezclaban con frases incomprensibles, como si la mente del autor se hubiera fragmentado. Antonov escribía que las voces ya no vienen del cielo, sino de los muros. Decía que lo seguían incluso cuando el telescopio estaba apagado. Entre los objetos del baúl había una pequeña grabadora. Al reproducirla, se escuchaba su respiración, y al fondo, una voz femenina susurrando su nombre. El historiador que encontró el diario aseguró que, tras escuchar la cinta, comenzó a soñar con un observatorio cubierto de nieve, aunque jamás había estado allí. Uno de los fragmentos más perturbadores decía: "El universo no habla con palabras. Lo hace con ecos de los que alguna vez lo miraron". En las últimas páginas, Antonov describe haber visto rostros en las ondas, y asegura que una de las voces le pidió quedarse. El diario termina abruptamente el 12 de marzo de 1974. La última frase: "Si la escuchas, no respondas". Cuando digitalizaron el audio años después, descubrieron algo aterrador. La voz femenina pronunciaba una palabra nueva: Moscú. El diario de Antonov es hoy una pieza perdida de la historia soviética, pero muchos creen que fue más que un registro científico. Fue un mensaje de advertencia. A comienzos del año 2000, técnicos de radiodifusión en Moscú comenzaron a reportar interferencias extrañas en la señal nocturna de la capital. Las interferencias no eran simples ruidos. Algunos operadores aseguraron escuchar palabras sueltas, como si alguien hablara desde otra época. Un informe técnico detalló que la frecuencia más afectada era la misma que décadas antes había usado el telescopio Orel 3, 137,4 MHz. Los ingenieros concluyeron que era imposible. Pero un joven físico, Mikhail Voronin, propuso una idea: las voces no eran fantasmas, sino una resonancia del pasado. Voronin diseñó un receptor que replicaba las especificaciones del Orel 3. Su objetivo: aislar la frecuencia y escuchar lo que nadie se atrevía a oír. A las 3:14 de la madrugada, el receptor captó una voz femenina diciendo: "¿Dónde estás, Yuri?". El físico grabó el audio y lo analizó. Descubrió algo inquietante. Su propio nombre aparecía en la modulación de la señal. Al día siguiente, Voronin no se presentó a trabajar. Su departamento fue hallado vacío, la radio encendida, y la cinta, aún grabando. En la última parte de la cinta, se escucha una respiración doble. Dos ritmos, uno humano, otro metálico, profundo. Los ecos de Moscú reabrieron un misterio que la ciencia quiso olvidar. ¿Acaso las voces no vienen del más allá, sino de nosotros mismos? A principios de los años 80, documentos recientemente desclasificados revelan la existencia del proyecto Cercalo, que en ruso significa espejo. Su objetivo era reproducir las condiciones del telescopio Orel 3 para estudiar si la mente humana podía reflejar ondas electromagnéticas. Los experimentos mostraron algo inquietante. Cuando un sujeto pensaba en un recuerdo, aparecía una frecuencia débil idéntica a la señal de 137,4 MHz. Durante la prueba número 12, el sujeto perdió la conciencia. Antes de colapsar, murmuró: "Ella está mirando desde el otro lado". El informe posterior fue censurado casi en su totalidad. Solo se mantiene una línea legible: la señal respondió antes de ser emitida. Los investigadores llamaron al fenómeno efecto espejo, una conexión inversa entre pensamiento y transmisión. Como si algo escuchara primero. El equipo registró un eco secundario en la señal, con un patrón idéntico al de la voz femenina que Antonov grabó décadas antes. Cercalo fue clausurado oficialmente en 1983. Se ordenó destruir el equipo, pero un testigo afirmó que una máquina siguió encendiéndose por sí sola durante semanas. La teoría final, jamás publicada, decía que el telescopio no captaba el universo, sino el reflejo de la conciencia humana multiplicada al infinito. El proyecto espejo fue olvidado por la historia, pero sus ecos siguen vivos, cada vez que alguien sintoniza el silencio. En 2007, un operador de radio en Novosibirsk reportó haber contactado con una voz que respondía en tiempo real, pero la frecuencia no pertenecía a ningún canal registrado. El hombre, identificado solo como Sergei, grabó la conversación. La voz le dijo: "Escuchamos tu pensamiento antes de que hables". Cada noche a la misma hora, la voz reaparecía. No importaba qué frecuencia usara, siempre lo encontraba.
Sergei comenzó a anotar cada aparición. Las fechas coincidían con las fases lunares, y con los aniversarios del proyecto Orel 3. A veces era femenina, otras, masculina, pero siempre terminaba con las mismas palabras: tú también eres una señal. Después de semanas, Sergei dijo no necesitar el micrófono. Aseguraba que podía oír la voz dentro de su cabeza. En la misma época, varias estaciones del norte de Rusia reportaron breves interrupciones con la misma frecuencia, 137,4 MHz. El 14 de noviembre, Sergei transmitió una última vez. Su señal se cortó abruptamente, y la ciudad sufrió un apagón total durante 43 segundos. Cuando los técnicos revisaron su estación, encontraron la radio encendida, pero sin energía conectada. Desde entonces, algunos radioaficionados aseguran oír su voz entre la estática, pidiendo ayuda, o tal vez, compañía. En 2015, un grupo de estudiantes de ingeniería rusa encontró los restos del telescopio Orel 3 enterrados bajo una capa de nieve y óxido, en las afueras de Arcángelsk. Movidos por curiosidad, comenzaron a reconstruirlo con piezas modernas. Nadie les advirtió qué frecuencia evitar. La noche del 3 de marzo, el Orel 3 volvió a emitir. Por primera vez en 40 años, la antena giró hacia el cielo. A los pocos minutos, una transmisión automática comenzó a reproducirse sola, en ruso antiguo. Los jóvenes reconocieron algo imposible: la voz del propio Dr. Antonov, repitiendo coordenadas que jamás se habían publicado. Uno de los estudiantes habló frente al micrófono. La voz respondió antes de que terminara su frase. Los instrumentos registraron algo inédito: la señal variaba con el ritmo cardíaco de quienes estaban cerca. De repente, todos los dispositivos se apagaron. Solo se escuchó una frase: la puerta ya está abierta. Durante los días siguientes, radios locales captaron un zumbido constante en 137,4 MHz, exactamente la frecuencia prohibida. El Orel 3 volvió a dormir bajo la nieve, pero algo, o alguien, sigue escuchando desde el ruido. Después del incidente del Orel 3, los informes cesaron. Pero en la madrugada del 12 de diciembre de 2023, una nueva señal emergió desde el norte de Rusia. Frecuencia exacta: 137,4 MHz. Intensidad: variable. Origen: indeterminado. Contenido: una voz humana, recitando nombres. Entre los nombres mencionados estaba el del propio Sergei, desaparecido hace más de 15 años. Cada noche, la transmisión se repite. La voz cambia de tono, como si respondiera a quienes la escuchan. Los científicos actuales creen que la señal es una forma de resonancia psíquica, los pensamientos humanos amplificados por la memoria del Orel 3. Cuando apuntaron radiotelescopios modernos hacia esa frecuencia, detectaron un eco, proveniente del espacio profundo. Al invertir la grabación, la voz no pedía ayuda, decía: te escuchamos también. La noche siguiente, la antena del Orel 3 volvió a activarse por sí sola. Giró hacia el cielo, y transmitió durante exactamente 43 segundos. Los instrumentos del observatorio captaron un patrón binario. Al traducirlo, el mensaje era claro: fin de la transmisión. El telescopio que escuchaba fantasmas sigue allí, enterrado en la nieve, esperando una mente dispuesta a responder.